Ecos en la niebla. Llegué al pueblo al caer la noche, atraído por historias de desapariciones misteriosas. El tabernero, un hombre de rostro cansado y ojos que parecían haber visto demasiado, me recibió con una advertencia enigmática. La taberna estaba desierta, excepto por una figura solitaria en una esquina, que no parecía estar interesada en mi presencia. La figura encapuchada me miraba desde la penumbra y una sensación incómoda me invadió al notar su intensa observación. Mi habitación en el pequeño hotel era inquietante, con el constante crujido de la madera bajo mis pies y una ventana que dejaba entrar la niebla. Un sonido arrastrante y bajo provenía del pasillo, haciéndome cuestionar si estaba solo en el hotel. Vi una sombra moviéndose en la ventana, pero al asomarme no había nada allí. Decidí investigar el pueblo, buscando respuestas en sus calles desiertas y casas en ruinas. En la biblioteca encontré un libro antiguo que hablaba de rituales oscuros y desapariciones inexplicables. Las ilustraciones del libro eran perturbadoras, mostrando rituales que coincidían con los eventos que había oído. El anciano apareció de repente, advirtiéndome que el libro estaba relacionado con los sucesos siniestros del pueblo. La niebla comenzó a espesar y las sombras se movían de una manera que me hizo sentir atrapado y vulnerable. Busqué refugio en una iglesia en ruinas, esperando que el lugar me ofreciera algún tipo de protección. Dentro de la iglesia vi una visión aterradora de figuras realizando un ritual. Era como si el pasado se estuviera repitiendo. Las figuras se materializaron ante mis ojos, acercándose con una determinación aterradora. Huyendo de la iglesia, sentí que las sombras me perseguían, la niebla volviéndose cada vez más densa y opresiva. De repente, me encontré de nuevo con la figura encapuchada. Era como si hubiera estado esperándome. La figura encapuchada reveló su rostro. Era el anciano de la taberna, con una expresión de desesperación. El anciano me contó cómo él y otros habían realizado un ritual para invocar algo que no podían controlar. Lo que habían invocado había tomado forma y ahora la entidad era una presencia oscura y retorcida que consumía el pueblo. El anciano estaba consumido por el arrepentimiento, intentando deshacer el ritual, mientras la entidad continuaba su avance. La entidad comenzó a atacar con una furia destructiva, lanzando tentáculos de sombra que arrasaban todo a su paso. Con el libro en mano, me enfrenté a la entidad, usando lo que había aprendido para intentar deshacer el mal que se había desatado. En un acto final de sacrificio, el anciano se unió a la entidad, debilitándola, pero también siendo consumido por ella. A pesar del sacrificio, la lucha continuó. Mi desesperación creció a medida que la entidad aún luchaba por mantenerse. Finalmente, con un último esfuerzo, logré que la entidad se desmoronara, desintegrándose en pedazos de sombra y oscuridad. Después de la tormenta, el pueblo quedó en un silencio inquietante. La niebla se disipaba lentamente, dejando tras de sí
un escenario desolado. Me alejé del pueblo, sabiendo que nunca podría olvidar lo que había visto y experimentado. De vuelta en casa, el libro sigue conmigo, y aunque el pueblo está lejos, sé que todo ha terminado y todo estará bien. En los comentarios, dinos qué tal te ha parecido el relato. Y no se te olvide suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Y continuamos con Sombras en la bruma. Siempre he disfrutado de los paseos solitarios, pero ese día algo me llevó a un bosque al que nunca había ido antes. El sendero parecía inusual, como si alguien lo hubiera creado para desviar a los que se aventuraban en él. De repente encontré una cabaña abandonada, oculta entre los árboles. Era el tipo de lugar que solo se encuentra en cuentos de terror. A pesar del miedo, me sentí atraído por la cabaña y decidí entrar, sintiendo una presencia que me observaba. El vestíbulo estaba en ruinas, con muebles cubiertos de polvo y una sensación de abandono palpable. Encontré una caja de madera en una esquina, cubierta de polvo. Algo en ella me hizo sentir incómodo. En la pared había un cuadro extraño, con una imagen que parecía cambiar cuando no la miraba directamente. Las luces de la cabaña comenzaron a parpadear sin razón aparente, aumentando la tensión en el aire. La sala de estar estaba llena de objetos antiguos, como si alguien hubiera vivido allí hace mucho tiempo y hubiera dejado todo en su lugar. Un reloj en la pared estaba parado a la misma hora que había llegado. Me dio un escalofrío. Encontré una puerta hacia el sótano con un candado oxidado que parecía haber sido olvidado. Decidí abrirla y el sótano se reveló como un lugar más oscuro y aterrador que el resto de la casa. Comencé a escuchar sonidos extraños, como si algo o alguien se estuviera moviendo en la oscuridad. En una esquina del sótano encontré un espejo antiguo, cubierto de polvo. Cuando lo limpié, vi algo en su reflejo que no podía explicar. La figura en el espejo parecía estar observándome con una expresión inhumana que me congeló en el lugar. Sentí una presencia que se movía detrás de mí y el miedo se apoderó de cada rincón de mi ser. Descubrí un diario viejo entre las cajas del sótano, con entradas que hablaban de personas desaparecidas en el bosque. Escuché pasos retumbando en el sótano, pero cuando miré, no había nadie allí. Entre los objetos encontré un cuaderno lleno de recortes de periódicos sobre desapariciones en la zona. Mientras leía el cuaderno, me di cuenta de que todas las víctimas habían desaparecido en el mismo bosque en el que estaba ahora. Un sentimiento de pánico se apoderó de mí y traté de salir corriendo, pero el sótano parecía haberse transformado en un laberinto. Intenté encontrar la escalera para salir, pero la puerta que había usado para bajar ya no estaba allí. Escuché un grito desgarrador proveniente de algún lugar del sótano.
como si alguien estuviera pidiendo ayuda. El espejo en el sótano comenzó a agrietarse y la figura dentro parecía moverse de manera más agresiva. En medio de la desesperación, encontré una pequeña ventana en el sótano que dejaba entrar un rayo de luz. Decidí intentar escapar a través de la ventana, sabiendo que era mi única oportunidad. Logré salir al exterior, pero la niebla en el bosque parecía aún más espesa que antes. Corrí por el bosque con la esperanza de encontrar mi camino de regreso, mientras la sensación de ser observado no me dejaba. Finalmente llegué al pueblo, pero nunca podré olvidar lo que vi en aquella cabaña. No se te olvide suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Mándanos tus relatos al correo que está en la descripción de este video.